Paro universitario de 48 horas. Vamos a hablar con Pablo Momaro, él es profesor e investigador de la UBA y el CONICET, docente en las Facultades de Ciencias Sociales, Filosofía y Letras de la UBA y está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí estamos. Muchas gracias por esta comunicación. Contame un poco qué es lo que podemos esperar en estas 48 horas sin clase, cuál es el reclamo y cuáles van a ser las medidas. Bueno, Santiago, mira, a ver, hay una situación que no es nueva, que se agravó en los últimos 8 meses y que se volvió a agravar en las últimas semanas, que tiene que ver con un recorte, con un desfinanciamiento, con una quita de fondos a las universidades nacionales, a las universidades públicas. Esto, como seguramente todas y todos quienes están escuchando sepan, viene de hace varios meses, es una realidad. A ver, el desfinanciamiento o la escasez de fondos de funcionamiento y de salarios para las universidades públicas no es algo nuevo de este gobierno inclusive, sino que es un reclamo que viene desde hace muchos años, pero vuelvo a decir que se agravó en los últimos 8 meses, es decir, lejos de mejorar, empeoró en los últimos 8 meses. Hubo una cierta, un cierto amague, digamos, un cierto movimiento de restituir fondos que les habían quitado a las universidades para gastos de funcionamiento. Aclaro esto, que devolver lo que les habían quitado no es un aumento en las partidas, es un recorte que las universidades públicas sufrieron y el gobierno nacional dio marcha atrás a ese recorte y le devolvió el dinero que le habían quitado. Ahora bien, eso es para gastos de funcionamiento. Claro, no incluye el sueldo de profesores, ¿no? Y no alcanza. Exactamente, no incluye el sueldo ni de profesores, ni de empleados administrativos, ni de funcionarios que permiten que las universidades sigan funcionando, abran sus puertas, se limpien las aulas, estén los gabinetes de informática, las bibliotecas, es decir, no solamente profesores e investigadores, sino también los mal llamados no docentes. Así que quienes están en las universidades conocen ese término, son los empleados, son los trabajadores que permiten que las universidades funcionen. Por lo tanto, los salarios de las y los trabajadores universitarios no han casi tenido aumento en los últimos meses. Hay estudios que dicen que están retrasados con respecto a la inflación entre un 47 y un 55%. Es decir, que lo que cobra un profesor, yo como profesor, hoy en día lo que cobro en mano me alcanza para comprar la mitad de las cosas que hace 8 meses. Eso quiere decir que valga 50% menos, que me alcanza para la mitad de las cosas que hace 8 meses. Pablo, te voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Llevar a esta situación es una forma de boicotear lo que conocemos como la educación pública universitaria en la Argentina e incitar a un nuevo sistema? Sí, creo que es boicotearla, creo que es un ataque a las universidades públicas, a la educación pública, gratuita, de calidad, que sin duda requiere muchas mejoras, requiere transformaciones, pero lo que no requiere y lo que es inaceptable es que se recorte el presupuesto, es decir, que se la ataque o se la pretenda destruir. Hay que mejorarla, trabajemos juntos para mejorarla. Mejorarla no quiere decir profesores mal pagos, trabajadores mal pagos, universidades que no pueden pagar la luz o que no pueden pagar sus gastos de funcionamiento, que no solo es para la enseñanza, Santiago, porque cuando vos decís atacar el sistema universitario o forzar a una reforma que lo empeore, yo estoy convencido que si estas medidas triunfan, lo que vamos a tener dentro de 4 o 5 años va a ser un peor sistema universitario y no mejor. Digo, es también desconocer la función de investigación que las universidades públicas tienen, porque no son solo universidades que enseñan, sin duda que tiene una misión de formación y de enseñanza, pero la misión de investigación y la misión de extensión o de intervención en los problemas sociales para aportar soluciones o para aportar mejoras, también son 2 funciones universitarias muy importantes que este gobierno está desconociendo, es decir, solo nos lleva a un terreno de discutir enseñanza. Aún así,
con presupuestos recortados, pero Claro. desconoce lo que tiene que ver con ciencia, tecnología, innovación, y eso es importantísimo. Y algo más, Santiago, no sé si vos vas a ir por ahí luego, pero algo más, es que estos recortes que estamos sufriendo los universitarios, las universitarias, no son recortes solo a las universidades, porque el ataque a la educación pública compromete el futuro del país. Yo diría, Sin duda. compromete el presente y el futuro del país. Es decir, que todas y todos los argentinos se sienten interpelados por el ataque a las universidades, no solo quienes las usan o quienes están dentro de las universidades, sea enseñando, sea trabajando o sea recibiendo clases, sino que todos sabemos que peores universidades, peor ciencia, peor tecnología, peor educación y peor innovación es condenar al país a un peor futuro. Y Claro. plata hay, Ahí, Santiago. Pablo, te pregunto, Sí. porque, claro, muchas veces la gente que puede pagar una facultad privada critica a la facultad pública por la cantidad de paros que hay. Pero claro, la cuota y los profesores cobran sin ningún tipo de problema y acá vemos estos problemas. ¿Qué pasó con la gente de la universidad privada que ya no pudo pagar? Porque había mucha que era simplemente elegir cuál querés ir y hay otros que les costaba mucho de esfuerzo mandarlos. ¿Ha cambiado el alumnado de la UBA? ¿Hay más gente para los mismos recursos? A ver, por un lado, esto que vos decís, Santiago, es muy importante porque este gobierno siempre nos pone ejemplos de otros países del mundo que hay que supuestamente imitar, ¿no? Todos los países del mundo, desarrollados, cualquier país del mundo que se quiera poner como modelo, tiene una alta inversión pública en educación, ciencia, tecnología, innovación, pagada por el Estado. O sea, pagada con los impuestos de todos y todas, ojalá con un sistema impositivo progresivo y no regresivo, donde quienes más producen o más dinero tienen, más paguen, ¿sí? Pero eso es importante decirlo, que en todo el mundo los países que se han desarrollado fue gracias a una alta inversión en educación, ciencia, tecnología, innovación. Segunda cuestión, con lo que vos mencionabas en otros países como Chile, como Colombia, inclusive Estados Unidos, que han tenido o todavía tienen universidades tanto privadas como públicas aranceladas, es decir, donde hay que pagar para asistir, pero que han revisado esas políticas en los últimos años. Chile ha avanzado hacia la gratuidad de la educación superior. Colombia lo mismo. Y en Estados Unidos habremos visto las protestas universitarias contra los elevados aranceles de las cuotas de las universidades norteamericanas. Por lo tanto, no sé qué es lo que queremos en la Argentina. Queremos que para formar un médico, un ingeniero, un abogado, un historiador, un sociólogo, un enfermero o cualquier otra profesión, un veterinario, haya que pagar 6.000, 7.000, 10.000 o hasta $30.000 por semestre. Claro. Es decir, cada 6 meses. ¿Queremos ir a eso? Creo que no. Creo que queremos seguir defendiendo a la universidad pública como un derecho. Y sin duda que todas las universidades públicas reciben cada vez mayores demandas. No necesariamente crece la matrícula estudiantil, aunque también creció, pero sí recibe mayores demandas sociales, porque los problemas que hay en la Argentina se han multiplicado. Y Claro. muchos barrios, muchos pueblos de provincia, muchas ciudades de las provincias, inclusive en el área metropolitana de Buenos Aires, ven a las universidades públicas como un lugar a donde recurrir para encontrar una solución habitacional, para encontrar soluciones a la contaminación, para encontrar soluciones a la seguridad, para encontrar soluciones a la infraestructura urbana o vial, y todo eso se ve degradado, se ve amenazado con estos recortes. Y algo que te iba a decir, Santiago, es que plata hay, porque estamos discutiendo ahora en el Congreso la media sanción que se le dio a la Ley de Garantía de Financiamiento Universitario. Mostró que las universidades públicas, para funcionar, inclusive con salarios, ya no digo buenos salarios, sino que recuperen el poder de compra de hace 8 meses, es decir, que no pierdan contra la inflación, sino que salgan empatados, digamos, haría falta 1.4 billones de pesos. O sea, sería como 1 millón de millones más
digamos, 400 millones más, ¿sí? O sea, eso es lo que le, digamos, haría falta a las universidades públicas para, digamos, resolver al menos la emergencia. 1,4 billones de pesos. ¿Sabés cuánto le dieron? Vos lo debés saber, Santiago, a la CIDE 103.000. para espiar sin control, 1 billón de pesos. Claro. Es decir, que es un poquito más de lo que le dieron a la CIDE sin control, lo que las universidades pedimos para educación. Bueno, o sea, es como claro. inaudito que haya que reclamar por educación. No estamos pidiendo un privilegio, estamos pidiendo un derecho y garantizar un mejor presente y un mejor futuro para todos y todas. Y esto, eso es lo que implica universidades nacionales bien financiadas. Y eso sí, son gastos reservados, Pablo. Por supuesto, no hay forma de controlar a dónde se derivan esos fondos. Pablo, gracias por estar con nosotros. A vos, Santiago, a disposición cuando haga falta. Gracias. Un gran abrazo. Pablo Bolmaro, profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, acá en la pantalla de Canal E.